tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro domingo más en Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura, como siempre, en la 92.1 en Santiago, en toda la red nacional de Radio Agricultura. Estamos también en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, en Zapping estamos en GTD del Sur, estamos en Binet, en múltiples plataformas para acompañarles con nuestro contenido como todas las semanas. Si están viendo este programa en YouTube, siempre se agradece un like, siempre se agradece el comentario, siempre se agradece que compartan también lo que vamos a conversar el día de hoy, que, mire, le aseguro que el programa de hoy le va a servir muchísimo, muchísimo, porque... Bueno, ya lo van a ver más adelante, porque tiene un especialista en temas de herencia y esas cosas. Esto lo vamos a convertir en un aló Pedro. Pedro Pizarro, ¿cómo te va? Bueno, Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por la sintonía, por acompañarnos una semana más. Y así pues, vamos a hacer un programa súper útil, súper práctico, en situaciones en las cuales probablemente uno se va a encontrar tarde o temprano en la vida, o uno o con alguien cercano a uno. Así que vamos a ir viendo en detalle una serie de aspectos. Me acordé de aló Pedro cuando Pedro era subsecretario, lo llevábamos a los matinales y respondía mucha casuística, entonces era el aló Pedro. Entonces, la casuística la vamos a tener hoy día porque vamos a hablar con el abogado Carlos Cornejo de McKinney Cruzal. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido al programa. Muy bien, Eugenio, muchas gracias por la invitación. Y hoy día vamos a hablar de una cosa que a mucha gente no le gusta hablar, pero que hay que hablarla igual. Así que es el tema de las gerencias, las posesiones efectivas, y hay una serie de preguntas que hay alrededor del tema de las gerencias, que es algo requete contra importante. Así que gracias por venir, porque vamos a bombardearte de preguntas. Muchas gracias. Esa es la idea. La idea es irte preguntando harta cosa, porque vamos a hablar de herencia, vamos a hablar de posesión efectiva, de impuesto de herencia y partición. Esto es todo un proceso que la gente realmente cree que es como la misma cosa, pero que vamos a ir viéndolo ahí en forma cronológica, que tiene distintas etapas y cada una tiene sus particularidades. Sí. ¿Ya? Entonces, vamos a partir hablando de la persona está viva. Quiero como dejar ordenado, quiero saber, oye, ¿qué hago con mis bienes? ¿Tengo que repartirlos de determinada manera? ¿Puedo hacer algo? Uno ve de repente las películas en que la gente en Estados Unidos le deja como todo al loro, así o al gato. O sea, ¿qué puede hacer una persona en Chile que quiere disponer de sus bienes? ¿Puede hacer algo? Bueno, una tremenda pregunta y una gran inquietud que tiene mucha gente que a uno le consulta estos temas. En primer lugar, en Chile no existe una libertad de testar absoluta. O sea, lo primero es que si tú quieres disponer de tus bienes para después de tu muerte, tienes que dejar un testamento. Es decir, a Firulais no le puedo dejar mi fortuna. Así es. Como ocurre en Estados Unidos. No es posible. Al perrito, al canario, no. No, ya. Existe una libertad de testar que es restringida. Y que está reglada. Entonces, está reglada en el Código Civil, que establece esta libertad de estar restringida, que básicamente una cuarta parte de mi herencia yo la puedo dejar libremente a quien yo quiera, que es lo que se llama la cuarta de libre disposición. Ya, pero quien yo quiera tiene que ser persona. Así es. O alguna institución. O alguna entidad, una corporación. O es una persona natural o una persona jurídica. Así es. Ya, la cuarta parte, ya. La cuarta parte es lo único que yo tengo libertad absoluta para testar. Okay. Que es algo que la gente no sabe, porque de repente a uno lo consultan y dicen, yo quiero dejarle todo a un sobrino que fue muy querido mío, porque mis hijos no me han considerado para nada, etcétera. Hay cosas terribles que uno oye en estas situaciones. Y uno dice, bueno, tú para dejar fuera a tus hijos de tu testamento, tú tendrías que desheredarlo. Porque en Chile... ¿Qué es eso de desheredarlo? Mira, es un acto... el desheredamiento... por alguna cosa muy grave que alguien te haya hecho, que puede incluso ser un crimen, tú lo podrías quitar la condición de asignatario forzoso, que se llama, perfecto, a una persona. Ya, porque debe ser algo grave, o sea, tiene que ser un delito. Tiene que ser muy grave. Yo no lo he visto nunca en la práctica. Déjame un pasito atrás. Sí. Entonces, Pedro te dice, yo soy Juan Pérez, tengo mis bienes, se los quiero dejar al loro. Al loro no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Yo tengo... Si voy a testar un cuarto de mis bienes, que yo puedo disponerlo libremente a una persona jurídica o a una persona natural. Si yo tengo un cuarto que puedo disponer de ello libremente, eso significa que tengo 3 cuartos que son obligatorios. ¿Quiénes son esos herederos obligatorios que establece la ley? Bueno, voy a precisar una cosa antes. O sea, los otros 3 cuartos en realidad tienen un cuarto más. O sea, hay otra cuarta parte que también tiene una cierta libertad de asignación, que se llama la cuarta de mejoras. Ya, perfecto. Pero esa solamente se puede dejar a ciertos parientes.
que Ya. son los ascendientes y los descendientes. Perfecto. O la cónyuge también, o Ya. el cónyuge. Perfecto. Perfecto. Ya. Y después tenemos la otra mitad, Que es la legitimaria. y Que el- que esos son los que me obliga la ley. claro, que Ya. son los asignatarios forzosos que Ya. señala la ley, ¿Y esos quiénes son los forzosos? el cónyuge Ya. y los hijos. Y los papás. Por supuesto, Ya. sí. Son una persona que tiene padres, hijos o cónyuge, esa mitad sí o sí tiene que repartirla para allá. Así es. Perfecto. Y aquí hay una cosa que es muy interesante, porque la gente tampoco lo sabe y no tiene por qué saberlo, la verdad. O sea, la ley se presume conocida por todos, pero en muchos casos eso no ocurre. Pero como tú no lees el diario oficial todas las mañanas, Para algo están los abogados. Claro, están los abogados. Bueno, pero la propia ley nos impone la obligación a todos, abogados y no abogados, de conocerlo. O sea, Exactamente. ¿Ya? la presume conocida. Se presume conocida por todos. No, lo que quiero decir es que en estas asignaciones que se hacen, la ley suple. Si es que tú no dejas testamento, Ujú. la ley tiene una forma. Establece en un que- orden, Claro, claro. establece un orden en el que tus bienes quedan. O sea, es decir, para decirlo más en simple como el Espérate, programa. para hacerlo Sí. simple, espérate, para hacer Sí. un refresh. El circulito. Un cuarto es mío. Se lo asigno a cualquier persona natural o jurídica. Sí. Esto sí voy a atestar. claro. Y tengo un cuarto donde yo puedo mejorar alguno de los asignatarios forzosos que tengo, que corresponden a esa Claro. a lo que queda. ¿ya? Efectivamente. De ese lote de lo que queda, yo puedo heredar, puedo entregarle esto a padres, cónyuge, hijos. Nietos. Eso. Nietos también. Nietos también. Ya, perfecto. Descendientes. Ya, o sea, puedo. Ahora, la ley te establece cuánto, quiénes. Hay una cosa obligatoria que te establece la ley respecto de esos parientes cercanos que tienes ahí o no. Respecto, no, o sea, tú podrías dejarle, o sea, si tú dispones que uno de tus nietos va a ser el único asignatario de la cuarta de mejora, lo puedes hacer. Ya. O sea, no hay una obligación de disponerla de... Ahí tienes libertad. Y si tú tienes ascendientes, descendientes o cónyuge, esta otra mitad la tienes que hacer. Ahora, ¿Se si no- reparten en partes iguales? ¿Qué cosa? La otra mitad. Claro, las partes iguales entre lo que hay. Esa es muy buena pregunta. Hay distintos casos, pero voy a ir a los casos más clásicos, que es que el cónyuge o la cónyuge vale 2 cabezas. Esto se divide en cabezas. ¿Ah? Ujú. La cónyuge o el cónyuge vale por 2 de lo que valen los hijos. Es Salvo, decir, salvo que haya un solo hijo. salvo que haya un solo hijo, que Claro. es el caso que también ocurre, ocurre, que ahí en ese caso cuando hay un solo hijo se reparte en partes iguales. ¿Ah? Ya. Ujú. Pero si hay 2 o más hijos, lo que ocurre es que el cónyuge o la cónyuge hereda 2 cabezas por cada hijo. Es decir, si hay 2 hijos y una cónyuge, entonces la herencia se divide entre 4 personas, de las cuales 2 partes la recibe el cónyuge y una cuarta parte cada uno de los hijos. Perfecto. Y si yo no tengo de estos forzosos, ahí puedo disponer del 100% de mi herencia. Así es, ahí Ya. hay libertad de estar, Perfecto. efectivamente. Ah, es un buen punto, perdón. Claro. ¿Lo puedes repetir, por favor? Si yo no tengo ascendientes vivos, descendientes y cónyuge, puedo disponer del 100% de mi herencia a quien yo quiera. A quien Sí, yo quiera. sí, Perfecto. claro. Entonces, eso de la libertad de testar es completa y yo puedo asignarlo a cualquier Claro, en persona. ese caso, claro. natural Solamente en o ese jurídica. caso. Solamente, solamente en ese No, caso. y lo otro que es importante, todo el mundo tiene algún heredero, porque mira, una cosa es testamento, lo que estábamos hablando. Ahora, sin testamento hay una orden que establece el propio Código Civil Sí. y siempre hay un heredero final. Sí. Sí, porque Y en el hered- último caso es... el fisco. Sí. El fisco te pasa a visitar ahí también Ya, y se espera, acuerda espera, de ti. déjame echar un paso atrás porque quiero que la gente lo entienda bien. Entonces, el circulito, cuarto, o sea, si yo testo, Siempre me gusta verlo como una torta. si claro. yo testo un cuarto, hago lo que quiero, persona natural o jurídica. Hay un cuarto que es para mejorar algunos de los A herederos ciertos parientes. forzosos que están ahí, que son Sí. padres, cónyuge, hijos, Claro. eventualmente nietos. Que no Claro. siempre son forzosos, porque puede haber cónyuge y pueden haber papás, y en ese caso los papás... Quedan fuera, claro. Claro. Porque hay un orden. Ya. claro. Pero Ya. son a ciertos parientes, ascendientes, descendientes. Así Ya, es. perfecto. Cónyuge. Eso es si yo testo. Eso. Claro. Si yo testo, o sea, si yo voy donde un abogado y le digo, oiga, ¿sabe qué, señor abogado? Tengo mucha plata, así que quiero testar por si me muero mañana. Listo, fantástico. No lo hice, no testé y me morí. ¿Qué pasa con mis bienes? Ahí lo que pasa es que se aplica la ley. Claro. Porque en Chile se puede suceder o heredar de 2 formas. Una forma testada y una forma intestada. Intestada. La forma intestada, o la sucesión ab intestato, no me quiero poner muy técnico, pero así se ¿Me llama. recordaste derecho romano? Y ya tuve permiso, voy a tener que tomar algo porque
Saludos a Ninejo Valle, si es que está todavía. No sea tan re mal con ella. Bueno, en fin, por favor. Bueno, las normas de la sucesión intestada vienen a suplir la situación en que no hubo testamento. ¿Ya? Entonces, ahí se aplica las disposiciones del Código Civil para disponer de los bienes, que en el fondo tiene un orden de prelación, donde primero están los hijos y el cónyuge sobreviviente, y después viene una serie de parientes. Después están los ascendientes, los hermanos, los sobrinos. Los hermanos, que es una situación bien común, los hermanos que hereden. Si no hay cónyuge, no hay hijos, no hay padres, no hay hermanos, no hay nada, como decía Pedro, el papá fisco. El fisco se acuerda de ti. Manitos. Hasta en ese momento se acuerda. Hasta en ese momento. Exactamente. Al final, si no hay nadie, venga para acá. Efectivamente. O sea, alguien tiene que heredar. Ya, perfecto. Ya. Eso es muy importante para que la gente sepa cuáles son las reglas del juego. Claro, ahora eso es por testamento. Quiero volver al testamento. La persona que hizo un testamento, lo distribuyó de determinada manera y se arrepintió. Y ya no está de acuerdo con lo que dijo en su testamento. ¿Qué hace? Bueno, el testamento es un acto que es esencialmente modificable y es esencialmente revocable. Es decir, yo puedo otorgar un testamento a una persona o dejarle todo a, no sé, a quien yo quiera. ¿Ya? A quien yo quiera. Voy a poner un ejemplo. Le dejo la cuarta libre disposición, no sé, a la iglesia, que son situaciones que se han dado mucho en Chile. Que ha ocurrido, digamos, al Hogar de Cristo, no tengo idea. Después me convenzo de que no quiero dejarle ni a la iglesia ni al Hogar de Cristo, cambié de religión, etcétera, pasó cualquier cosa. Y lo puedo revocar ese testamento, puedo dejar sin efecto esa parte. Lo que sí, para hacerlo, tengo que hacerlo con las mismas solemnidades con las que testé. Que ese es un tema que de repente... o sea, tengo que volver a ir a la notaría, sí, tengo que volver a ir donde el abogado, que me haga el trámite, todo el tema. Que quizá es interesante hablarlo, porque de repente la gente piensa que esto es como en las películas, como decías tú, que puede escribir una carta en su escritorio, digamos, y decir, este es mi testamento. No, en Chile la forma de testar está hiperregulada, es un acto solemne, que es más o menos solemne, como nos enseñaban en Derecho Civil, pero no me voy a meter en los casos menos solemnes porque son casos bastante laboratorios. Es súper importante decirlo. Es decir, voy a testar, tengo que ir donde un abogado, tengo que entregar todo lo que yo quiero que pase, tiene que haber una serie de formalidades, tengo que pasar por la notaría probablemente, sello, timbre, firma, y toda esa cuestión. Y ese es el testamento. Y si lo quiero cambiar, tengo que volver donde el abogado, volver a la notaría, timbre, sello, firma. Es un acto ininterrumpido, que es leído por el notario en voz alta. Que hay testigos. Que hay tres testigos que tienen que cumplir ciertas características. Eso es súper importante decirlo a la gente, porque no es como dices tú. O sea, oye, ¿sabes qué? Creo que me voy a morir, entonces voy a dejar. ¿Qué pasa? Le dejo todo a Pedro Pizarro. Eso puede tener en una servilleta. Eso puede tener un valor moral si tú quieres entre los demás, pero la verdad que valor legal no va a tener. No va a tener. No es un testamento, no es la forma de disponer de los bienes. Efectivamente. Yo he sabido de contratos en el mundo del fútbol donde se firmaban en servilletas. Cuidado. Es que podemos hacer, si te quieres hacemos otro programa después y hablamos de los contratos de fútbol. A lo que voy. Esta es una formalidad. Entonces, yo sé que tengo que irme a comerciales, pero... Somos un pan necesario. O sea, si te quiere hacer un testamento, vaya a ver al abogado. Eso, claro. O sea, quiere hacer un testamento, o sea, usted puede no testar nada. Ya no puede decir que no testa nada. Y la gran mayoría de las personas no testan. Y la ley va a suplir. La ley va a suplir. Pero si quiere testar, las reglas de juego son esas, y usted tiene que hacerlo a través de un abogado, tiene que hacerlo a través de una notaría, tiene que hacerlo a través de una serie de formalidades para que ese testamento sea válido, porque como señalas tú, es un acto solemne. Así es. Un detalle importante. Es un acto solemne para mí también irme a la pausa, porque si no, la señorita Galilea me va a matar. Entonces no queremos que pase eso. O quizás sí, pero no queremos que ocurra en vivo. Les quiero contar que llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y muchísimo más. Infórmate en loshéroes.cl. Y la alegría de estar asegurado con H Seguro Laboral ya está aquí. No importa si eres parte de una empresa, pyme o independiente. Adhírete en línea en h.cl/súmate. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. El Aló Pedro ya empezó a funcionar. Y esto lo dejamos para la segunda parte del programa, Carlos. Estamos con Carlos Conejo, abogado de Maquena y Cruzar con nosotros. ¿Las deudas se heredan? ¡Chachán! Lo vemos a la vuelta aquí en el grupo.
Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años, podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/sumate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope. Convenios dentales, kinesiología y clínicas móviles de salud. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Segundo bloque de Siempre la Pizarra de Pizarro. Antonio, me hiciste uno para volver. Con ese de que yo me confundo con el tema de los dedos. Estoy viejito y la presbicia es media compleja. A medida que uno va envejeciendo es una cosa compleja. Estamos con Carlos Cornejo, que es abogado, es parte de McKinney Cruzat, con quien hemos estado hablando de todo este tema sucesorio. Sí. Ya hemos hablado de la herencia, intestado, y como yo dije, ya empezó la Pedro. Tengo un amigo que me pregunta, oye, ¿las deudas se heredan? ¿Qué tipos de deudas se heredan? Sí, las deudas son esencialmente transmisibles. O sea, yo si contraigo una deuda en vida, después esa deuda va a pasar para mis herederos. Hay excepciones naturalmente, pero la regla general es que las deudas se heredan. Y bueno, hay situaciones para evitar eso, que tiene que ver con el mundo de los seguros. Los seguros de gravamen, De esas cosas. O sea, Claro, todo me usted el seguro. O sea, los créditos habitualmente tienen seguro, las tarjetas de crédito y cosas, todas esas tienen. O sea, Sí. Ya, claro. pero por regla general, efectivamente. Pero si, por pasan, ejemplo, claro. no tengo idea, alguien a mí me prestó plata, me prestó 5 millones de pesos y lo dejamos por un mutuo en notaría y pagamos el impuesto, etcétera. El día de mañana, si yo me muero, esa deuda va a quedar, que no me escuche mi señora, va a quedar para mi señora y mis hijos. Digamos, para mis herederos. Y al revés también, la deuda de ella va a quedar para ti, así que uno nunca sabe Claro, el orden de partida en esta vida. Eso es. Ya, Así ahora, es. mira, hablamos la primera parte del tema de los testamentos. Ahora ya está fallecida la persona, ya hay que empezar a tramitar la posesión efectiva. Entonces, la persona, el familiar, no tiene por qué saber qué hay. Se Claro. murió un tío, se murió la abuelita, etcétera. ¿Qué hago? ¿Cómo logro averiguar qué dejó? ¿Dejó herencia, no dejó herencia? ¿Dejó puras deudas? ¿Cómo yo puedo averiguar? ¿Cómo sé qué es lo que hay en una herencia? Bueno, ahí lo que es una pregunta muy común, Pedro, es muy buena pregunta. Construir un inventario de una persona fallecida es complejo, porque voy a decir una obviedad, pero esa persona ya no está. Que era la única que probablemente sabía todo lo que tenía, lo que no tenía, lo que debía, lo que no debía. Esa persona ya no está. Pero naturalmente hay formas de ir construyendo un inventario. ¿Ah? Una forma que es común tiene que ver con la información que posee la Comisión para el Mercado Financiero. Por ejemplo, los seguros que tenía esa persona, las acciones que poseía en las sociedades que están fiscalizadas por la CMF, por la Comisión. Está toda la información De los bancos también ahí. registral, bueno, los bancos naturalmente, los certificados de saldo para posesión efectiva que otorgan los bancos a los herederos, que obviamente tienen que mostrar una serie de papeles para que los pasen, no es que le pasen a cualquiera, digamos, oye, yo quiero, ¿cuánto dejó este señor? No, o sea, se lo pasan a alguien que tiene derecho a conocer ese monto. Todo el tema registral en el registro civil, los vehículos.
Bueno, hay una serie de maneras de levantar la información de un inventario. Construir un inventario es una situación compleja, no solamente por el hecho de determinar los bienes que hay o no hay, sino que de darle el valor en la posesión efectiva Claro. que la ley determina que hay que darle. O sea, no es llegar y decir, ya, yo heredé, no tengo idea, un auto del año 2015 y yo estimo, porque de repente los clientes o la gente que llega a consultarle a uno a la oficina le dice, bueno, este auto yo creo que vale 10 millones de pesos. Bueno, lo que tú creas que vale en realidad no es relevante, porque en ese caso hay que ver qué dice el Servicio de Impuestos Internos, qué vale ese auto. Pero yendo un poco más atrás, me gustaría decir otra cosa. La posesión efectiva, este tema que se habla mucho y que se entiende de repente poco, porque, bueno, partiendo por el nombre, mucha gente habla de la posición efectiva o la posición afectiva. Es una cosa que... Posición efectiva en el fútbol, ¿verdad? Hoy día juega el clásico, ¿no? Sí, hoy día. Hoy día les quitamos el invicto. Así es. Sí, ya. Yo comparto eso, comparto la pasión. Está bien, ya, está bien. Ya. Bueno, pero no es ni posición efectiva ni posesión afectiva. Efectivamente. No. O posesión afectiva también, que sería otra cosa. Sí, pero estamos en horario otro horario. Ya, menor. sí, así, ya. La posesión efectiva tiene que tramitarse si hay testamento en un juzgado civil. Si no hay testamento, ante el registro civil. Esto se cambió a principios de los 2000. A ver, interesante. Sí. Repítemelo para tenerlo bien claro. Si no hay testamento, Ya. yo tengo que hacer una tramitación administrativa de la posesión efectiva ante el Servicio de Registro Civil. Ya, perfecto. Ya. Si hay testamento, el que tiene que otorgar la posesión efectiva, concederla, es un juez de letras en lo civil, Ajá. que según un procedimiento que está regulado especialmente para eso, una gestión voluntaria que se realiza en un juzgado. ¿Cuánto demora más o menos? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta y es la típica pregunta que a uno le hacen los clientes. Sí, claro. Porque eso significa que mientras yo no tenga la posesión efectiva, yo no tengo... No puedes ni disponer de los uso, bienes. Ni goce, ni disposición. No. De nada. De nada. Tú De no nada. puedes disponer de los bienes. Perfecto. Es un detalle Sí, requerido. Y sin pagar el importante. impuesto, que es una cosa que me imagino que No, hablaremos. si eso ya me están preguntando por el impuesto a la herencia. Vamos a ir para allá también. Sí, ya. sí, Ya, ya. pero más o menos, ¿cuánto está demorando? ¿Unos Mira, 6 meses, 8 meses? en el registro civil, la tramitación administrativa, en mi experiencia, demora mínimo 2, máximo 4 meses. Ya. Obviamente pueden haber errores, pueden haber reparos. Ya, pero es algo relativamente rápido. Sí, o sea, en lo rápido relativo, porque la gente de repente está apurada por disponer de... pero a lo que voy, no tienes que estar esperando un año. O sea, No, en un par de meses, quizás Pero hasta después- 4 meses podía eventualmente tener ya la posesión efectiva si esto se hace por vía administrativa. Claro, pero la posesión efectiva es el acto por el cual, sea la autoridad administrativa o el juzgado, te declara a ti la condición de heredero. No Ya. es que tú puedas con eso solamente disponer de todos los bienes. Hay más etapas. Hay más etapas, claro. Claro. Pero sí, en cuanto a los tiempos de tramitación de una posesión efectiva, ante el registro civil serán 2-4 meses, más o menos varían en ese rango. Y en un juzgado civil, por lo menos yo voy a hablar de la experiencia de Santiago, porque principalmente yo tramito en Santiago, tramito también en regiones, en algunas cosas. pero- Ahí depende de cuál de los 30 juzgados te toque. Sí, pues esos Sí, temas de... efectivamente. Sí. Pero yo te diría que demora entre 6 y 8 meses. Ya. Ese es más o menos un plazo razonable. Perfecto. Ya, entonces, Para entrar a disponer. No, No, la todavía. primera Para etapa. que No. te declaren heredero. En O el sea, fondo, recién sí. no es que... Ya, ok. En el fondo ahí uno dice, esa resolución dice los herederos son estas personas y los bienes de la herencia son estos. Son las dos cosas que te aparecen en la posesión efectiva. Claro. ¿Ya? Y esa posesión efectiva, el registro civil he visto que se puede tramitar hasta en línea. Tú te metes a la página del Así registro es. civil, te está la posibilidad. Cuando pesca, porque de repente a la página del registro civil, Sí. como que habitualmente funciona más en la mañana que en las tardes. Como en la experiencia que uno le ha tocado ver. Sí, por lo mismo sí. yo prefiero que la tramitación la hagamos, por lo menos en la oficina nosotros preferimos hacerla en oficina. Claro, uno puede ir Sí. también, pero Sí. también está esa Sí, posibilidad. está esa posibilidad, efectivamente. Efectivamente. ¿Se necesita abogado para tramitar la posesión efectiva en el registro civil? No, esto va contra mi... contra mi Ya, es un buen detalle. Pero no se necesita, pero no es que yo quiera... ¿Pero digamos- es recomendable? Buena pregunta, Pedro, muy de abogado. Es recomendable. Yo diría, sobre todo porque la gente cuando tramita sola la posesión efectiva, que puede hacerlo, ¿ah? Y puede hacerlo sin ningún error, pero suele cometer errores en los aspectos que tienen que ver con la valoración de los bienes, ¿ah? O cómo singularizar los bienes. Porque, por ejemplo, yo dejo una parcela, no tengo idea, un departamento, un inmueble. Me van a pedir que singularice correctamente esa parcela en cuanto al rol de avalúo fiscal, en cuanto a dónde está inscrita,
foja, número y año, la típica pregunta que uno por Sí, primera claro. vez hace y la gente dice ¿Qué es se esa volvió cosa? loco, Claro, digamos, sí. que me está preguntando. Tienes que saber en qué conservador está inscrito, tienes que tener certeza de que esa inscripción siga siendo la vigente, porque podrían haber venido otras inscripciones sucesivas, digamos, que alteraron en algo el dominio de la propiedad. O sea, no es necesario, pero sí es recomendable. En cambio, en los juzgados civiles sí es necesario que lo tramiten. Sí, claro, el abogado. porque ahí tengo que comparecer en un tribunal. Ahora, hice la posición efectiva y tiempo después me enteré que la persona tenía unas acciones que nunca supe. Ya hice la posición efectiva. Claro. ¿Fregué? ¿Quedaron fuera? No, la posesión efectiva se puede modificar. Se puede modificar las veces que uno quiera, digamos. Ya, o sea, yo puedo cambiar ahí. Pero ¿no? implica una Ya. nueva tramitación ante el registro civil o el tribunal y una nueva tramitación ante impuestos internos. Y después vienen las inscripciones. Exactamente. Sí. O sea, la recomendación es, ¿sabe qué? Empiézala cuando ya más o menos haya terminado de investigarlos bien. Efectivamente. Sí, Efectivamente. acá me están preguntando si es posible heredar en vida. No. O hacer el proceso en vida. Lo que sí existe en nuestro derecho son las donaciones. ¿Ah? Ya. Que también la gente de repente lo desconoce, pero en vez de heredar en vida, que esa frase en realidad en Chile no tiene mucha aplicación práctica, lo que sí se puede hacer es donar bienes. ¿Ah? Ya. Yo puedo donar mis bienes y esos bienes están afectos al mismo impuesto, tiene algunos matices muy menores, pero están afectos al mismo impuesto que los bienes que yo dejo en herencia. Con ciertas ventajas, porque voy a poner un ejemplo. Yo tengo una casa, ahora que los avalúos fiscales están tan de moda. Sí, claro. Cuando yo tenga que determinar cuánto vale esa casa para efectos de la posesión efectiva, tengo que ir al avalúo fiscal de la fecha en que se murió la persona, en que se murió el causante, que se llama. Si yo quiero donar esa casa ahora, probablemente el avalúo fiscal, o sea, 100% definitivamente, va a ser menor que cuando yo me muera. Claro. ¿Ah? Yo no sé cuándo me voy a morir, me podría morir hoy día, digamos. No, pero dejas de ser dueño de la casa hoy día. Po. Sí, Sí. pero podría hacer una cosa muy interesante que sería reservarme a mí el usufructo vitalicio de la casa. Ya. O sea, es decir, yo se la dono a mis hijos, por decir algo, pago un impuesto, o sea, esto es legítimo, no tiene que ver con una cosa elusiva. Por ahí he visto que algunos opinan, oye, la gente manipula las herencias porque hace donaciones antes. Bueno, las donaciones están perfectamente permitidas en nuestro derecho, están reguladas, tienen un impuesto que se aplica, que es el mismo impuesto a la herencia. O sea, hay mucha ignorancia de repente en estas cosas y hay mitos también. Yo le dono hoy día una casa que está evaluada fiscalmente, por decir algo, en 50 millones de pesos. Probablemente si yo me muero en 50 años más y tengo esa misma casa, que podría ser una situación, Puede valer el doble. o el triple, o claro. 5 veces. claro. En 50 años hemos visto en algunos casos que los avalúos se han disparado. Entonces, mucha gente hace eso y se reserva el usufructo. Si yo me reservo hoy día el usufructo, además voy a pagar un impuesto menor, porque por la parte del usufructo se me va a descontar una proporción del impuesto que voy a pagar. Sí, claro. O sea, tiene ventajas por ahí, pero Sí. hay que hacerlo ahí con un cierto nivel de cuidado y protección. Eso necesariamente tiene que pasar por un abogado. Sí. Eso, De Y todos aparte también se tramita ante un juzgado. De todos modos, has mencionado el impuesto. Esa, ya Y me hay están harto preguntando mito. acá. O sea, oye, yo he escuchado a tanta gente tengo gente que está pidiendo la eliminación del impuesto a la herencia. Y gente que dice, oh, es que el fisco se queda como con la mitad de la herencia y cosas por el estilo. ¿Cuánto te puede costar el impuesto a herencia? El impuesto a la herencia, a ver, aquí hay mucho mito también, ¿ah? Porque el impuesto a la herencia se suele pensar que es un impuesto parecido al impuesto que se paga todos los años por las empresas, por ejemplo, en abril, el impuesto de primera categoría, que en algunos casos llega hasta el 27%, bueno, hay otros regímenes especiales, pero que en el sentido de que sobre la utilidad yo pago una masa del 27%, o sea, pago sobre la masa, pago un 27%. Entonces la gente llega y dice, oye, el impuesto a la herencia me han dicho que es de un 25%. ¿Ah? Entonces dicen, a mí me dejaron, no tengo idea, 1.000 millones de pesos. Tengo calculado yo que me dejaron. Bueno, entonces voy a pagar 250 millones de pesos en impuesto a la herencia. Porque es verdad, eso tiene una parte de error y una parte de verdad. Es verdad que el tramo máximo llega hasta un 25%. Pero el impuesto a la herencia se asemeja más al impuesto de segunda categoría que pagan las personas, en el sentido que tiene una tasa progresiva. Es decir, tiene tramos.
Ya. Tiene tramos, para Efectivamente. decirlo más. O sea, simple. tú para llegar a tener que pagar el 25%, estamos hablando de recibir como harta mucha Mucho. más plata. O sea, en Sí, el fondo efectivamente. ya. O sea, el primer tramo parte en un 1%. O sea, primero tiene un tramo exento. Tiene un tramo exento para son- ciertas personas, no que para es todas. Para los hijos y cosas que son como 600 UTM, que no sé 600 cuánto será. UTM que al día de hoy son 41 millones de pesos. O más sea, o los menos. primeros 41 millones de pesos que tú recibes en herencia no pagan impuestos. Ya. Además, el impuesto a la herencia en realidad es un impuesto a las asignaciones. Esto es interesante, o sea, no es que se grave la herencia completa, La sino masa que completa, claro, ya. se graba por cada heredero. Lo que recibe, o sea, si tú tienes más hijos, tienes menos impuestos, porque se reparte entre más personas. Claro. No. Es una de las situaciones en que la ley es relativamente pro En algo que ayude. Pues, sí. pro familia, no sé cómo decirlo. Efectivamente, y ahí tú vas subiendo por tramos hasta llegar a un eventualmente a un 25%. Efectivamente. Ya, y yo tengo que pagar eso en la tramitación de la posesión efectiva. Ahora, a mí me dejaron casa, un departamento, no me dejaron plata. Bueno, ese es un ¿Cómo temazo. pago? Ese es un temazo. Claro. ¿Cómo pago eso? Porque mucha gente recibe herencias de repente que son cuantiosas, pero son ilíquidas. Claro. Es decir, no hay efectivo. no hay efectivo, no hay dinero, digamos. ¿Ah? Entonces, hay muchos bienes de repente, pero no hay de dónde echar mano para pagar el impuesto a la herencia. Bueno, hay ciertas posibilidades que en ese caso otorga el Servicio de Impuesto Interno, no el Servicio de Impuesto Interno, la ley, para pedir un permiso, una autorización especial para disponer de ciertos bienes que yo le digo, por ejemplo, Voy a vender esto. me dejaron estas acciones, las voy a vender, son acciones fáciles de vender porque se transan en bolsa, por decir algo fácil. Entonces, las voy a vender, autoríceme y con eso voy a pagar el impuesto a la herencia. Eso se puede hacer. ¿Ah? Ya. Perfecto. Es todo un dolor de cabeza el tema de la herencia, pero por eso que es tan importante tener el abogado detrás. Efectivamente. Sí, sí. Y el tema del impuesto de herencia hoy día, porque antiguamente cuando yo partí ejerciendo, uno tenía que ir con un formulario, impuesto Sí. interno. Hoy en día se hace en línea. Mm. Y uno mismo se autodeclara en línea respecto del impuesto de herencia. Es un acto, Sí. sí, es un acto que se hace bajo declaración jurada y que se hace en línea y el servicio uno lo hace y efectivamente, o sea, y inmediatamente realiza el giro. Claro. Otro tema importante es que hay un plazo para pagar el impuesto a la herencia. Además. Desde que se muere la persona, máximo 2 años. Claro, porque si no después te aplican intereses, Multa, salvo sí. que pases a los 8. Bueno, Por- ese es un tema. Porque si pasarán 8 años ya está prescrito. Eso es parte del juego que uno tiene. ¿Usted está preocupado? Yo también. ¿Por qué uno tiene que morirse? Pero Pues es parte de la vida, Eugenio. ¿Qué le va a hacer? sé, no sé. Eso es- Oye, tengo que ir a las menciones porque si no, precisamente la muerte rondará por acá, porque el señorita Galilea ya tiene un cuchillo en su mano. Así que les voy a contar que llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y muchísimo más. Infórmate en loshéroes.cl. Y la alegría de estar asegurado con Nach Seguro Laboral ya está aquí. No importa si eres parte de una empresa, pyme o independiente. Adhiérete en línea en nach.cl/súmate. Y en AFP Plan Vital, obvio, ¿dónde más? Puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. No se te olvide, AFP Plan Vital. Cámbiate en planvital.cl. La pausa, ya estamos con Carlos Cornejo, abogado del estudio Maquena de Cruzar, con quien estamos analizando todo este mundo de la gerencia, con Pedro Pizarro, un heredero forzoso, y estamos de vuelta. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas?
Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/sumate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2.990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Último bloque de Siempre, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura. El WhatsApp lo tengo lleno, la gente haciendo preguntas, pero por todos lados, por el tema del impuesto, que cómo evado el impuesto. No voy a contar eso, pero la gente me lo pregunta. La gente se asusta con este tipo de cosas. No va a los impuestos, los impuestos existen Sí. porque hay una obligación de pago. ¿No? ¿Usted vio alguna vez la película, conoces a Joe Black? Cuando Joe Black dice, hay dos cosas inevitables, la muerte y los impuestos. Efectivamente. Sí. Oye, hay un tema que se nos olvidó comentar y creo que es importante. Una de las cosas que se le olvida muchas veces a los herederos es que la plata que está en la AFP es herencia. Así que usted también tiene que, y usted se mete a la página de la Superintendencia de Pensiones, puede saber en qué AFP estaba afiliada la persona. Es una buena pregunta. ¿La puedo sacar toda en un solo acto? No. Hay una distinción. Hay una distinción. Ya empezamos con el hay que distinguir de los hay una abogados. distinción. Depende, esa es la respuesta de abogado. Depende de cuándo se jubiló la persona. Y si tiene o no asignatarios de pensión de sobrevivencia. Efectivamente. ¿Y si no me jubilé? ¿No alcancé a jubilarme? No, es plata que es herencia, efectivamente. Pero hay asignatarios, como dice Pedro, que reciben una pensión de sobrevivencia de la AFP. Claro, no reciben la herencia, digamos. Pero voy a la casuística. Por ejemplo, yo no me he jubilado. ¿Ya? Ya tengo una cantidad de plata en la AFP. Me morí. ¿Ya? Ya. ¿Mi señora y mi hijo pueden disponer en un solo acto de toda esa plata? No. ¿No? No, porque tu señora y tu hijo van a recibir lo que se llama una pensión de sobrevivencia, que se le paga todos los meses. Con esa plata. Con esa plata y probablemente con el seguro si es que la plata no alcanza. ¿Ya? Y lo que sobre, aparte de pagar, lo que se reserva para pagar esa pensión de sobrevivencia, eso es herencia. Y eso lo disponen de un solo acto. Perfecto. Ya. Entonces, uno tiene que ir y a pedir el certificado y incorporarlo en la posición efectiva, también lo que hay en la AFP. Sí, entonces, con la AFP, la distinción es si la persona está jubilada o no está jubilada. Y si tiene asignatarios de la pensión de sobrevivencia o no. Efectivamente. Eso es lo más importante. Pero eso te lo calcula la AFP solo. O sea, tú vas con el certificado de función y te van a dar ahí el resumen. Claro. Es un detalle importante. Sí. Ya. Y eso es, y pago el impuesto de herencia, que lo autodeclaro. Ojo ahí, porque impuesto interno, lo autodeclarado te lo puede revisar, tiene un plazo como de 3 años para revisártelo. Un periodo, sí. Así que declárelo bien. Un plazo de fiscalización. O sea, efectivamente, a mí me gusta el sistema. Me gusta porque creo que a donde está tan perdida la fe pública, me gusta que los contribuyentes tengan la posibilidad de declarar y decir, oye, esto es, y se generan sumas, o sea, giros importantes de impuesto a la herencia en declaraciones que son entregadas por los propios contribuyentes. O sea, me parece que ahí hay una cosa que es rescatable. Debe haber otras personas, nosotros no es nuestro estilo naturalmente, pero deben haber otras personas que juegan con eso y obviamente se exponen a fiscalizaciones después. Siempre hay que declararlo bien, naturalmente, o sea, como dice la ley. Evite ese problema. Sí. Eso es. Ya, y también es importante señalar ahí que para efectos del impuesto de herencia, los bienes tienen una valoración que les da la ley. Efectivamente. Ya, y para los inmuebles, por ejemplo, aplica el avalúo fiscal. El avalúo fiscal, salvo una excepción, que es que si la persona lo adquirió dentro de los últimos 3 años, antes de fallecer, ese es el precio de adquisición. El precio de adquisición es el que se considera como el valor para la herencia. Perfecto. Y para los vehículos es la tasación de impuesto interno. La tasación fiscal del Servicio de Impuesto Interno, que es un listado, una planilla Excel eterna, digamos. Perfecto. Para las empresas y acciones... Ahí se distingue entre las que transan en bolsa y las que no transan en bolsa. Ahí hay un artículo en este tema que ha sido bien discutido y de hecho en las reformas tributarias que intentó el ministro Marcel
venía una consideración para modificar esto. Hay ciertos bienes que no se puede determinar su cuantía tan fácil, digámoslo en simple, que la ley dice que se tienen que valorizar según su valor corriente en plaza. ¿Ah? Esto se ha discutido mucho ¿qué es finalmente? O Y sea, depende en qué plaza también. efectivamente. Entonces, aquí hay cierto tipo de sociedades que caen en esa situación y es complejo. ¿Ah? Es Ya. compleja la valorización en esos O casos. sea, hay normas que Hay que normas, que sí. seguir ahí. Pagamos el impuesto de herencia, ahí puedo disponer de los bienes. Pero yo termino la posición efectiva y tengo varias personas dueñas de una casa. Bueno. Y no me pongo de acuerdo porque hay dos que quieren vender, dos que dicen, pero ¿cómo vamos a vender la casa de donde vivía nuestro pariente? Y no se ponen de acuerdo en el precio. ¿Cómo se hace? Este caso que parece laboratorio, lo que está presentando Ya. Pedro, en realidad es pan de cada día y son los mayores dolores de cabeza de repente con los clientes. A quienes estimo mucho por lo demás. Pero esta situación es muy real. O sea, los bienes quedan en comunidad. Se forma una comunidad hereditaria que es dueña, siguiendo tu ejemplo, de esa casa. Y al ser una comunidad hereditaria, si no están todos de acuerdo en vender, no se puede vender. A todo. O sea, aquí no opera la democracia, aquí la mayoría No. Ya. Efectivamente, yo tengo casos en que el 98%, no te estoy exagerando, el 98% de los derechos sobre un departamento está de acuerdo en vender y el 2% se opone. ¿Ah? No pueden vender. Es así de simple. Salvo que, y la ley siempre viene en ayuda, se genere una partición. ¿Ah? ¿Qué es eso? Me acordé así, ¿cómo se llama el ejemplo cuando iban a repartir la guagua en dos? La de el Rey Salomón. Exactamente. ¿Algo así? Una cosa. La partición es el acto de división de una comunidad jurídica, una Ya. comunidad hereditaria. Ya. Está regulado en su procedimiento en el Código Civil principalmente y consiste en la designación de un partidor ¿Ya? que divide los bienes, reparte los bienes, los adjudica. O sea, los obliga a ponerse de acuerdo en algo. Efectivamente. Ya, Si no se ponen de acuerdo, se puede llegar incluso hasta el remate. perfecto. Ahora, pero el partidor no es barato. Bueno, lo que pasa es que la partición siempre los comuneros la pueden hacer de común acuerdo. ¿Ya? Pero efectivamente en caso de llegar a una partición judicial, ahí existen dos situaciones. Primero, el partidor siempre va a ser no está en la justicia ordinaria, sino que es un árbitro. Es un abogado externo Claro. que se encarga del tema. Efectivamente, que obviamente cobra sus honorarios de la partición y existen también los abogados de las partes. También. Que también van a cobrar su honorario. Ya. Siempre es poco recomendable llegar hasta la partición judicial. O sea, el ideal es póngase de acuerdo, Póngase de acuerdo. alguna manera, Sí. porque si no, entiendo el partidor habitualmente es como el 10% de la herencia, ¿no? O va dependiendo los montos. y Mira, cosas. no me atrevo a dar un rango, pero ¿Ya? sí, entre un 5 o 10%. Yo, de repente, cuando hay herencias más grandes, digamos, las particiones son 3%, 2%. Sí, claro. Pero sí, pero es un monto importante. O sea, y eso les golpea a todos. Pues. Oye, y hay, lo gente pag- hay gente que me está preguntando, estoy escuchando tanta cosa de que quiero saber cómo lo evito. Como he visto aquí. ¿Cómo evito tanto gasto con el tema de la herencia? Bueno, para algo están los abogados, pues sí, ¿para qué andamos con cosas? Efectivamente. Poniéndose de acuerdo. Ya. Poniéndose de pues, acuerdo. No, porque si no se ponen de acuerdo, tú decías, bueno, se remata, pues. O sea, Claro, termina- se llega hasta la instancia de remate. Exactamente. Y Efectivamente. los remates no siempre los precios son precios de mercado. que No, terminan saliendo ahí, efectivamente. pues. Puede salir perdiendo. Claro, o sea, mucha ahí el plata. consejo es busque el cómo ponerse de Sí, acuerdo. nosotros siempre hemos Sí. sido ese estilo, además. De Sí. instar a la negociación. A la negociación. Sí. Sí, pues efectivamente. Entonces, y ahora, desde que yo empecé hasta que termino con la partición, y pueden pasar años, pues, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente. Me están preguntando un tiempo promedio desde la muerte del causante hasta que yo puedo disponer de los bienes. Un tiempo promedio. ¿De qué tipo de bienes? Ya me no, el de menos. No sé, en líneas generales. Mira, yo creo que lo razonable, incluso pensando en una tramitación administrativa, que es más corta, es pensar en 6 meses
8 3 meses. meses. Desde el sí. momento de la muerte del causante hasta el momento Sí. que yo puedo disponer de los Sí. bienes. Si lo hago por vía administrativa, debe ser más o menos entre 6 y 8 meses Sí. en líneas generales. Bueno, pero eso desde que empiezo el trámite. Claro. Ya. Porque probablemente me demore un par de meses Ah, también verdad, preguntaste del claro, fallecimiento. en Claro. recopilar los datos. Pues, si Sí. los O datos sea, no los necesito tengo un tiempo de recopilación de datos Sí. y la iniciación del Sí. proceso de... Aparte que lo natural es que la gente haga un duelo también. Y no es que nadie ingrese a la Hay posición gente- efectiva hay al día gente- siguiente. Hay gente... Hay de todo. Hay gente Sí, para todo, pues. lo sé. Sí, pues sí, Sí. pues. La familia se ve en las separaciones y en la herencia. Efectivamente. Ahí uno conoce a las Oye, personas. ¿y si ahí viene afuera, fuera de Chile, un señor que tenía un departamento en algún otro En Miami. en algún otro país? Bueno, esos bienes pagan impuestos también. Ya, O sea, tengo que incorporarlos también en la posición efectiva que haga en Chile. tengo ¿o que no? declararlos. ¿Ya? Pero probablemente pues, ese impuesto puede que pague una parte afuera y Ujú. no sé precisamente la perfecto. norma de Ya, ese. o sea, ahí Sí. tengo que buscar abogado acá y allá. Sí. Ya. O sea, sí, entendería que sí. Es una Ya, buena perfecto. pregunta, pues si por ejemplo yo tengo una cuenta corriente, no sé, pues en la isla de Man, y resulta que me morí y ahí tengo mucha plata. O sea, eh, tengo que declararlo y probablemente voy a tener un crédito después respecto a esos bienes. Eso está regulado en los primeros artículos de la ley de herencia, pero para ser Sí, súper... sí. Efectivamente, Ya. hay una Sí. regulación ahí, Sí. pero son situaciones también que escapan un poco. A lo normal. Y de las deudas pagan todos los herederos, ¿no? O sea, porque uno hereda bienes, que es la parte simpática del tema, pero las deudas que tenía la persona también. Sí. ¿Y esos quedan todos obligados al pago, cada uno en su parte? ¿Cómo funciona el tema A de la- prorrata de lo que heredaron, sí. Ya. Pero todos quedan igualmente Ya, obligados. y yo he escuchado un consejo que digo, acepte siempre con el beneficio de inventario. ¿Qué significa eso del beneficio de inventario? A ver, mi profesor de Derecho Civil siempre Ya. nos decía, no se hace doctrina o no se, digamos, se hacen experimentos con los clientes, entonces siempre acepte con beneficio de inventario. Ya. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Que yo acepto la herencia hasta el monto de las deudas que tiene esa herencia. O sea, las deudas que yo pago, para aclararme, las deudas que yo pago, o sea, yo acepto la herencia Ujú. hasta el monto de... si tiene muchas deudas, yo pago las deudas hasta el monto que recibí. Ya, o sea, Perdón, yo me enredé, recibí, pero yo recibí eso una es. herencia, recibí, no sé, 20 millones de pesos en herencia, pero eso viene con deudas por 30 millones. Yo digo, no, un momentito. Efectivamente. Yo pago hasta los 20 que recibí. Eso es. Lo otro no es Eso responsable. Me Pero enredé eso- un poco antes, pero eso es. pero- o sea, no recibí nada al final, pues. Claro, pero es que en el otro caso termináis pagando 30 y recibiendo 20. Bueno, por eso hay mucha gente que no tiene posesión efectiva. O sea, Claro. la posesión efectiva no se hizo nunca. También pues, puede Sí. ocurrir porque no hay bienes. pues. Sí, no hay nada. Exactamente. Sí. Y te pueden obligar a recibir la herencia, ¿no? No, tú puedes repudiarla. Tú puedes Como repudiarla, así como que le hago así una morisqueta. ¡Fúchila! puedes no aceptar la herencia. No estás obligado a aceptar la herencia. Ah, ya. Sí. Ya. Perfecto. Sí. ¿Ya? Y lo otro que uno ha escuchado ahí es, bueno, cuando hablábamos del tema del partidor, tú me decías, bueno, ojalá se pongan de acuerdo o si no lo designa la justicia. ¿Y lo puede dejar designada la persona antes de fallecer? Sí, en su testamento sí. Ya, o sea, le puedo Efectivamente. decir, si no se ponen de acuerdo, quiero que este señor, que es mi abogado, se encargue del tema. Claro, efectivamente. Ya, o sea, tengo varias vías por las cuales puedo terminar Sí, designando el... sí. eh, Ahora, si los herederos no están de acuerdo en aceptar a ese partidor, ¿Mm? todos de común acuerdo podrían dejar sin efecto eso. Ya, pero basta que se ponga uno para que no Sí, opere. Ya, efectivamente. pero igual tiene un peso moral, pues si el papá te dejó dicho en el testamento quién quiere que sea, pues, o sea, es Sí. un tema de... Sí, Sí. insisto, gente muy mala. Me pregunta acá, ¿hay alguna forma, Te llega a reír solo. lo voy a decir de manera decente, ¿ya? ¿Ya? ¿Hay alguna forma de buscar una salida al tema hereditario con la menor tasa de impuestos posible? ¿Es manipulable eso? De buscar una fórmula para que ya paguemos la ley, pero que sea con impuestos bajos o no. Yo te diría que no. Que no. No. hay que- ninguna hay fórmula. Lo pag- que es. Lo que es. O Sí, sea, la porque- ley es la ley. Porque es súper objetivo. Sí. Los bienes de la herencia Sí. tienen un esquema en la ley para cuantificarlo. El cómo se distribuye está dicho por la ley o por el testamento. O sea, el cuánto recibe cada uno es súper objetivo y luego se aplica la tasa de impuestos que también es súper objetiva. Entonces, Lo la que verdad tú podrías hacer es lo que hablábamos antes, donar algunos bienes antes de fallecer. Claro, Claro, pero eso envía en el fondo. Claro, o sea, haciendo eso uno eventualmente podría ahorrarse trámite, plata en trámite, en abogados, en partidores, en una serie de cosas. En fondo lo resuelvo yo. Ahora, probablemente en la donación también te la va a ver un abogado. pero- Sí. No, está bien, pero y además que la donación también implica No, impuestos. no, Oye, no, le estoy ese diciendo otro acá, oye,
¿Puedo mandar un audio? Porque Bueno. me tiene loco con esta cuestión. Porque de verdad que, insisto, yo sabía que esta cuestión se iba a convertir así. No hay gente que me escribe y todas esas cosas. Espera, voy a mandar un audio. No es posible evadir impuestos, hombre. No es posible. No sé si lo acabas de escuchar. Gracias. Por Dios. No, la gente es muy mala. Carlos, la gente es muy mala. Oye, tengo que ir a mencionar, Antonio, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Porque me tengo que ir, ¿cierto? Ya. En Plan Vital, en AFP Plan Vital, por supuesto, puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. El maldito me acaba de preguntar cómo te ubican. Porque hay gente que quieren le gustó esto de la donación y entregar en vida, porque si pago menos impuestos. Hay gente que tiene el colmillo muy largo. ¿Cómo te ubican? Yo soy re malo para hacer publicidad, pero la oficina tiene un... Bueno, son las consecuencias de un programa tan escuchado como este. ¿Por qué querés que hagamos? Sí, no, soy un poco ajeno a ese estilo, pero si quieren pueden seguirnos en LinkedIn. Nuestra página de LinkedIn se llama Maquena Cruzat, así de simple, y ahí están los datos de contacto. Perfecto. Maravilloso, nuestra- bueno nuestra saberlo, oficina. porque en estas cosas siempre se necesita A ver, un abogado. es una situación que te va a tocar en algún momento de la vida enfrentarla. O sea, Sí. por ti o por algún cercano. Entonces, A todos. era súper importante saber en el fondo y sacarle el jugo a Carlos respecto de qué hacer, qué no hacer, si qué preparó antes, y más o menos ir aclarando mitos, porque hay gente Sí, que... es súper importante hablar de estos temas en línea general, más allá de todas las preguntas que hemos conversado, la verdad es que sí, porque en el fondo uno, en algún momento te va a tocar vivir esto y uno tiene que más o menos saber cómo funciona el asunto y más o menos por dónde encaminarte para que esta cuestión funcione, porque no es una cuestión automática, no es que yo pueda llegar y empezar a disponer de las cosas así como así. Carlos Conejo, abogado de Maquena y Cruzat, muchas gracias por venir esta mañana aquí en Radio Agricultura para que hablemos de estas cosas que son tan luctuosas pero siempre tan necesarias. Gracias a usted, Eugenio, Pedro, por la invitación. Sí, gracias por acompañarlo y bueno, la idea era ir aclarando dudas, así que gracias por estar acá hoy. Y usted que tenga una bonita semana, nos estamos viendo en 7 días. Nos vemos, que le vaya bien.